Bienvenidos, extraños, extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Liu Pengli, el que podría ser el primer asesino en serie registrado de toda la historia. Liu Pengli era un príncipe poderoso, miembro de la familia imperial y gobernante de un próspero reino en el corazón del antiguo Imperio Han. Su vida estuvo llena de lujos y riquezas, y aunque es sabido que su carácter podía ser algo caprichoso, nadie hubiese podido prever los crueles actos que estaba por realizar, convirtiendo al reino de Jingdong en su terreno de caza personal y a los habitantes en sus presas. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Liu Pengli. Antes de empezar, os recuerdo que tenemos nuestra propia colección de merchandising del canal que podréis ver en el link de la descripción. Pero regresemos a la historia. El concepto de asesino en serie es muy reciente, pero eso no significa que la maldad y la sed de sangre sean algo nuevo. El caso de Liu Pengli es un ejemplo claro de que siempre ha habido monstruos ocultos entre nosotros, capaces de aprovecharse de su posición de poder y de prestigio para cometer actos abominables. Pero empecemos por el principio. Para entender por completo este caso debemos adentrarnos en el contexto histórico y así ver por qué Liu Pengli fue capaz de actuar con impunidad por tantos años, sin que nadie hiciera nada al respecto. Remontémonos al año 207 a.C. En aquella época, China había sido unificada bajo la mano dura y autoritaria de la dinastía Qin, pero la mala gestión del emperador Qin Shi Huang ocasionó muchas turbulencias internas y la rebelión de varios reinos, causando su derrocamiento. En este periodo de inestabilidad aparecería un líder rebelde llamado Liu Bang, que desde el 206 hasta el 203 a.C. se encargó de reunificar a los opositores de Qin Shi Huang mediante la diplomacia, hasta que en el año 202 a.C. se proclamó a sí mismo emperador. Así dio inicio la dinastía Han, conocida como una época dorada en la historia de China, marcando la cultura y la identidad nacional de todo el territorio hasta el día de hoy. La instauración del confucianismo como ideología oficial del Estado le dio unos fuertes pilares éticos a la sociedad, promovió la lealtad de los señores feudales y los súbditos y la armonía en toda la región. Se unificó el idioma, se lograron muchos avances en medicina, agricultura y se alcanzó un nivel de prosperidad y riqueza como nunca antes se había visto. Ahora avancemos hasta el año 180 a.C., durante el gobierno del emperador Wen, hijo del emperador Liu Bang. El emperador Wen tuvo 10 hijos: Liu Qi, heredero del Imperio Han; Liu Wu, príncipe de Liang y futuro padre de Liu Pengli; Liu Kan, príncipe de Dai; el príncipe Liu Ji, la princesa Liu Piao, la princesa Changping y otros 4 hijos de los que no se sabe su nombre. La dinastía Han estaba en su máximo apogeo. Se adoptaron políticas que aportaron al joven imperio una gran estabilidad y prosperidad económica. El emperador Wen mejoró la administración de las provincias, redujo los impuestos, prohibió varios métodos de martirio, terminó con algunas disputas internas tras el gobierno de la emperatriz Luxi y realizó muchos otros actos benevolentes en favor del pueblo. Además, la popularización del taoísmo entre las clases populares promovió una filosofía de armonía con la naturaleza y con las otras personas.
Si acaso hay que mencionar un problema en el gobierno del emperador Wen, fue que no hizo nada con respecto al inmenso poder que acumulaban los príncipes de las distintas provincias. Muchos de ellos dirigían sus propios ejércitos y la mayoría de reinos eran independientes aunque estuvieran dentro del Imperio Han, lo que les permitía desobedecer al emperador en más de una ocasión. Esto en el futuro le traería problemas a su heredero. Tras la muerte del emperador Wen en julio de 1157 a.C., su hijo Liu Qi se convirtió en el emperador Jin. El emperador Jin y su hermano menor Liu Wu tenían una buena relación, y este último fue uno de los mayores defensores durante la rebelión de los 7 príncipes, una breve guerra interna donde intervinieron varios reinos del Imperio Han. Tras la ardua lucha, la rebelión fue disuelta y el príncipe Liu Wu fue colmado de honores y riquezas por su hermano, el emperador Jin. Este periodo de prosperidad permitió a Liu Wu ser mecenas de muchos artistas y disfrutó de lujos que rivalizaban con los del emperador Jin. Además, tuvo 5 hijos: Liu Mai, Liu Ming, Liu Ding, Liu Bushi y Liu Pengli. No se sabe la fecha exacta, pero se calcula que Liu Pengli tuvo que nacer aproximadamente en el año 160 a.C. Todo parecía estar bien en la vida de Liu Wu, aunque pronto caería en desgracia. Su madre, la emperatriz viuda Dou, lo propuso como heredero del imperio y en un primer momento el emperador Jing aceptó, pero pronto los ministros se opusieron a la decisión. Algunos seguidores de Liu Wu, molestos por la interferencia de los ministros, conspiraron para asesinarlos, cobrándose varias víctimas. Cuando se supo todo lo sucedido, no importó que Liu Wu asegurara su inocencia y castigara con la muerte a sus seguidores. Había perdido la confianza del emperador y no hubo manera de repararla. Liu Wu no fue recibido de nuevo en el Palacio Imperial y murió pocos años después, en el 144 a.C. Tras la muerte de su hermano, el emperador Jing decidió dividir el reino de Liang en 5 reinos y repartirlos entre los hijos de Liu Wu. Esta medida permitió evitar disputas familiares por la herencia, pero sobre todo ayudó al emperador Jing a disminuir el poder del reino de Liang dentro del Imperio Han. Así, Liu Pengli se convirtió en el príncipe de Jidong y la máxima autoridad administrativa sobre toda esa tierra. Gracias a todas las políticas adoptadas por la dinastía Han, la vida de los súbditos era un poco más fácil, aunque las condiciones de vida estaban lejos de ser cómodas para todo aquel que no fuera un aristócrata. La mayoría de la población habitaba zonas rurales y el trabajo más común era el de campesino y el de artesano. Las comunidades eran pequeñas y la jornada de trabajo en el campo era muy larga, los días de descanso eran pocos e incluso los niños debían de comenzar a trabajar a temprana edad. Sin embargo, más allá del trabajo duro y las pocas comodidades, la vida no era insegura, o al menos no debería de serlo, hasta que poco a poco los cuerpos comenzaron a aparecer, abandonados a la orilla de los caminos principales. Cada pocas noches había una nueva víctima, con heridas terribles por todo el cuerpo y despojados de sus pertenencias. Todos en Jidong tenían miedo de ser los últimos en volver a sus hogares por la noche, temiendo que ellos fueran los siguientes. Y lo peor, pronto todos se enteraron de quién era el responsable, pero no podían hacer nada. El asesino era alguien casi intocable para un campesino, ni más ni menos que el nieto del mismísimo emperador Wen y sobrino del emperador Jin, el príncipe Liu Pengli. No han sobrevivido registros de cómo fue la infancia ni la adolescencia de Liu Pengli o de cómo era la relación con sus padres y hermanos. Hacer un perfil psicológico a raíz de sus actos es muy difícil y casi puramente especulativo. Solo se puede intentar adivinar qué fue lo que motivó a un príncipe de la dinastía Han como Liu Pengli a convertirse en un líder despiadado. Tal vez se sentía intocable al ser la máxima autoridad de Jidong, o quizá los años de lujos y excesos lo hicieron deshumanizar a quienes estaban debajo de él.
es imposible saberlo. El príncipe de Jidong, lejos de encargarse de las necesidades de su pueblo, comenzó un truculento juego de cacería que duraría varios años. Por las noches, Liu Pengli salía de su residencia privada y, acompañado de un grupo de 20 a 30 sirvientes y varios delincuentes, recorría las calles y caminos aledaños en busca de posibles víctimas que hubieran regresado demasiado tarde de los campos o que se pasearan despreocupados por las calles. Al principio, esta actividad pasó desapercibida y no se sospechaba de nadie en específico. Hay que entender que hace varios siglos las investigaciones no involucraban a la aristocracia, rara vez se llevaban a cabo de manera eficiente y las muertes misteriosas con frecuencia se atribuían a criaturas maléficas que se ocultaban en los bosques o a una pandilla acechando en los callejones de las ciudades. ¿Cómo iba a ser un príncipe el causante de todo eso? Sin embargo, el grupo de Liu Pengli atacaba sin piedad, en el cobijo de la noche, despojando a la víctima de sus pertenencias y matándola sin escuchar ninguna de sus súplicas. Por supuesto que Liu Pengli no necesitaba ninguno de los bienes. Era el príncipe de Jidong e hijo de Liu Wu. Aunque murió en desgracia al no obtener el perdón del emperador, les dejó muchas riquezas a sus hijos. Esto da a pensar que los asesinatos no tuvieron otro móvil que un mero capricho y crueldad. Fueron años de terror y la impunidad de sus actos permitió a Liu Pengli convertirse no solo en el primero, sino en uno de los asesinos documentados más prolíficos de la historia. Se calcula que tuvo al menos 100 víctimas directas, aunque por desgracia a día de hoy no han sobrevivido registros con sus nombres, edades o géneros. Son víctimas anónimas, campesinos demasiado pobres como para ser tomados en cuenta por los organismos de aquella época. Poco a poco el rumor se esparció y todos en Jidong sabían de las cacerías nocturnas que llevaba a cabo el príncipe. La gente estaba aterrada y se encerraban en sus hogares en cuanto se ponía el sol, con la esperanza de que aquel tumulto de sirvientes y delincuentes no golpearan a su puerta. Por otro lado, ninguna autoridad en el reino de Jidong parecía dispuesta a interponerse entre Liu Pengli y sus víctimas, que a estas alturas podía ser cualquier habitante del reino. Y todo apuntaba a que el príncipe de Jidong actuaría impunemente hasta el día de su muerte, pero uno de sus asesinatos cambiaría las cosas, o más bien el hijo de una de sus víctimas. Desgraciadamente su nombre no ha quedado en los registros de este caso, pero se sabe que tras el asesinato de su padre a manos de Liu Pengli, un joven habitante de Jidong escribió un detallado informe narrando los horrores que se habían vivido en el reino y señalando al verdadero culpable detrás de aquella masacre, Liu Pengli. Luego lo envió a la capital, donde sería recibido por los funcionarios y ministros de la dinastía Han. No se sabe cómo fue la investigación, ni cuáles fueron las pruebas presentadas, pero lo cierto es que encontraron a Liu Pengli culpable del asesinato de al menos 100 personas. La oscuridad de aquel caso, incluyendo lo malévolo de los actos llevados a cabo, sacudieron los cimientos del Palacio Imperial. Aquello iba en contra de todos los principios de la dinastía Han y era un crimen demasiado grande como para ser ignorado. Los funcionarios de la dinastía Han exigieron que al príncipe Liu Pengli se le aplicara la pena de muerte, pero no hay que olvidar que él era ni más ni menos que el sobrino del emperador Jing, y este tenía la última palabra sobre todo el asunto. Incapaz de ordenar la ejecución de su propio sobrino, el emperador Jing optó por convertir a Liu Pengli en plebeyo y lo desterró al lejano condado de Sangyong, actual Susan, en la provincia de Hubei. En este proceso se le quitaron todas sus propiedades y el emperador Jing le arrebató la soberanía de Jidong. Hay que tener en cuenta que en China los castigos para asesinos eran la muerte y muy a menudo estar sometidos a terribles martirios, por lo que aquel castigo fue especialmente piadoso. La falta de medios para comunicar la noticia hizo que todo pasara desapercibido y aunque en Jidong se transmitió la historia de forma oral, poco a poco se convirtió en una leyenda, exagerando muchos de los detalles e ignorando otros. No hay más registros de la vida de Liu Pengli en su exilio en Sangyong, por lo que es difícil saber si siguió cometiendo estos actos, ahora de forma discreta, o si acaso aquel castigo bastó para detener a la bestia que habitaba en su interior. Tampoco se conoce la fecha exacta de su muerte ni las razones de la misma. Lo único seguro es que no volvió a gobernar ninguna región del Imperio Han.
Tristemente, esto es todo lo que se sabe acerca de los presuntos actos de Liu Pengli. En los breves registros que han sobrevivido, no se ahondó ni en la identidad de las víctimas ni en la de los cómplices que lo acompañaron a lo largo de su carrera criminal. Tampoco se sabe si hubo represalias contra los demás asesinos que tuvieron atormentada a toda la región de Jidong durante varios años, e incluso hay inconsistencias sobre el tiempo que la banda de asesinos operó. Algunos dicen que la oleada de crimen solo duró un par de años y otros que fueron más de 2 décadas de asesinatos impunes, hasta el año 116 a.C. Esta última hipótesis es una exageración, ya que el emperador Jing murió en el año 141 a.C. y él fue quien desterró a Liu Pengli. Aunque el caso se hizo público en su momento, nada de lo que acabo de contar se hubiera sabido jamás de no ser por el historiador Qin Xin. En su libro llamado Registros del Gran Historiador, terminado en el año 91 a.C., él habló brevemente de Liu Pengli en el apartado Bandoleros y escribió lo siguiente: a la edad de 19 años era arrogante y cruel y salía en expediciones de saqueo con decenas de sirvientes o jóvenes que se escondían de la ley, terminando con personas y apoderándose de sus pertenencias por puro deporte. Al parecer, Liu Pengli reclutó a individuos con predilecciones similares para que lo acompañaran en la búsqueda de víctimas para robar y aniquilar. Las víctimas confirmadas superaron las 100 y estos asesinatos eran conocidos en todo el mundo, por lo que la gente tenía miedo de salir de sus hogares por la noche. Finalmente, el hijo de una de sus víctimas presentó una acusación al emperador y los funcionarios de la corte solicitaron que Liu Pengli fuera ejecutado. Sin embargo, el emperador no pudo soportar que mataran a su propio sobrino y Liu Pengli fue convertido en plebeyo y desterrado al condado de Sangyong. A pesar de que los registros de Qin Xin son tenidos en cuenta como verdaderos, hay muchos escépticos que especulan que todo este caso podría ser una conspiración. Las intrigas del palacio estaban a la orden del día durante la dinastía Han, y al ser príncipe de Jidong, Liu Pengli tenía un poder e influencia considerables. Tal vez esto lo convirtió en un estorbo a la vista de miembros de la corte más ambiciosos. Además, la ausencia absoluta de evidencia comprobable y la falta de un seguimiento minucioso del caso, incluyendo al menos una lista de las supuestas víctimas, hace que algunos duden de la culpabilidad de Liu Pengli. Por otro lado, se habla de la necesidad del emperador Jing de reducir el poder de los príncipes para centralizar aún más el poder del imperio Han. Esto hubiera sido motivo suficiente para inculpar a su sobrino de un crimen que no cometió y tener una excusa para arrebatarle el gobierno de Jidong, aunque le pertenecía de pleno derecho. De igual forma, estas son solo especulaciones y la mayoría de los historiadores creen que, aunque algunos detalles puedan haberse exagerado, es cierto que Liu Pengli fue un asesino despiadado. En la antigüedad era común que los asesinos pasaran desapercibidos durante años, o bien porque la investigación no se realizaba adecuadamente, si es que se realizaba, o bien porque el perpetrador usó su poder e influencias para librarse de las consecuencias de sus actos. Hoy sabemos que existió un presunto asesino llamado Liu Pengli, pero el paso de los siglos nos ha dejado con la duda de si realmente fue el monstruo que se dice que fue. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Liu Pengli fue un asesino despiadado que se aprovechó de su posición para atormentar a su pueblo? ¿O quizá fue la víctima de una conspiración palaciega para retirarlo del poder? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaros por la página de la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os encanten. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia, y os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal.
Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!